Romanos 11, versículo 11. Retomemos desde allí. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Este versículo 15 explica aún más lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos. Porque si su exclusión, recuerden que los israelitas fueron excluidos por no haber creído en lo que Dios determinó en Cristo Jesús. Al rechazar la piedra angular, entonces ésta se les convirtió en piedra de tropiezo. Veámoslo en un aparte del Evangelio, en donde Marcos lo ilustra. Observen esto, escuchemos. Estamos ahora en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 1. Recuerden que Pablo está hablándonos de la exclusión. Dice allí Marcos: Jesús comenzó por ponerles el siguiente ejemplo. Un hombre sembró una viña y construyó un cerco alrededor de ella. También preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara, y construyó una torre para vigilar el terreno. Luego, alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño de la viña envió a un sirviente para pedir la parte de la cosecha que le correspondía, pero los que alquilaron la viña golpearon al sirviente y lo enviaron con las manos vacías. El dueño volvió a enviar a otro sirviente, pero los hombres lo insultaron y lo golpearon en la cabeza. Envió luego a un tercer sirviente y a ese lo mataron. Después envió a muchos otros sirvientes. A unos los golpearon y a otros los mataron. Solo le quedaba su hijo, a quien amaba mucho. Finalmente decidió enviarlo, pues pensó: a mi hijo sí lo respetarán. Qué interesante cuando uno lee las Sagradas Escrituras, no buscando añadiduras, sino mirándolo desde el punto de vista del propósito de Dios, desde el punto de vista del reino. Antes podíamos utilizar esta clase de pasajes para cualquier otra cosa menos para ilustrar lo que realmente querían decirnos. Volvamos a Marcos. Solo le quedaba su hijo, a quien amaba mucho. Finalmente decidió enviarlo, pues pensó: a mi hijo sí lo respetarán. Pero los hombres que alquilaron la viña se dijeron unos a otros: este muchacho es el que heredará la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así nos quedaremos con todo. Entonces los hombres agarraron al muchacho, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera del terreno. Impresionante, tal como hicieron con el Señor Jesús. Y entonces el Señor pregunta en la historia: ¿qué piensan ustedes que hará el dueño de la viña? Yo se los voy a decir. Irá a la viña, matará a todos esos hombres y luego dará la viña a otras personas. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra que rechazaron los constructores del templo ahora es la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues Dios es quien lo hizo. A esta situación
Mire lo que ocurre. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del país se dieron cuenta de que Jesús había hecho esta comparación para hablar de ellos. ¿Causó en ellos arrepentimiento? No. Y quisieron arrestarlo, pero no se atrevieron a hacerlo porque tenían miedo de la gente. Entonces lo dejaron y se fueron. Por eso es que ahora Pablo nos está hablando de la exclusión a la cual los israelitas fueron sometidos a causa de su incredulidad. Ellos mismos la provocaron. Entonces dice este versículo 15 de Romanos 11, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, recordemos entonces que gracias a la exclusión de ellos vino la inclusión de aquellos que no estábamos buscando de Dios, necios de corazón completamente éramos. Eso también se puede ilustrar en otra parte de los evangelios. En Mateo capítulo 22, versículo 1, el Señor Jesús continúa contando parábolas. Dice así: una vez más Jesús les puso un ejemplo a los sacerdotes, a los líderes judíos y a los fariseos. En el reino de Dios pasa lo mismo que cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo. El rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta. Pero los invitados, que desde luego eran aquellos a los cuales Jesús estaba refiriendo, sacerdotes, líderes y fariseos, pero los invitados no quisieron ir. Entonces el rey envió a otros sirvientes con este mensaje: la comida ya está lista. He mandado preparar la carne de mis mejores terneros. Vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso y cada uno se fue a hacer otras cosas. Uno fue a ver sus terrenos, otro fue a atender su negocio, y los otros agarraron a los sirvientes del rey y los mataron a golpes. El rey se enojó mucho y envió sus soldados para que mataran a estos invitados y quemaran la ciudad donde vivían. Luego, el rey dijo a sus sirvientes: la fiesta de bodas está lista, y aquellos invitados no merecían venir. Vayan por las calles e inviten a todos los que encuentren para que vengan a la fiesta de bodas. Los sirvientes fueron a las calles de la ciudad e invitaron a muchas personas, unas malas y otras buenas. Y así el salón de la fiesta se llenó de invitados. Cuando el rey entró al salón, eso acaba de mostrar cómo incluyó al pueblo gentil. Pero leamos completo el pasaje. Cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta y le dijo: oye tú, ¿cómo hiciste para entrar si no estás vestido para la fiesta? Pero él no contestó nada. Claro, no había nacido de nuevo, no había renovado entendimiento, no había creído en Cristo Jesús. Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo fuera, a la oscuridad. Allí la gente llora y rechina de terror los dientes. Esto pasa porque son muchos los invitados, concluye el Señor Jesús, a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. Tremendo entonces este versículo, como lo hemos ilustrado, el del capítulo 11, el versículo 15 de Romanos. Repitámoslo. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Pablo se refiere a cuando Dios ablande los corazones de piedra de los judíos que rechazaron a Jesús como Mesías y entonces crean en Él como el Mesías que es Jesús. ¿Qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Es que cuando los judíos rechazan a Jesús, entonces las buenas nuevas, el Evangelio, logra llegar a los gentiles. Algunos estudiosos han interpretado esta expresión sino vida de entre los muertos de la siguiente manera. Ellos dicen que cuando los judíos se vuelvan a Jesús creyendo en Él como el Mesías, se va a cumplir el ciclo
y es ahí cuando el Señor va a retornar y nos levantará a todos de entre los muertos para estar eternamente con Él. A mí no me disgusta esa apreciación. Cuando Pablo entonces dice, sino vida de entre los muertos. Y en el versículo 16, ahora Pablo va a ahondar más, porque esto a los gentiles nos tiene que quedar muy claro. Muy claro. Pablo dice, si las primicias son santas, es decir, los israelitas que sí creyeron en Jesús, también lo es la masa restante. Se está refiriendo ahí a los israelitas que creerán en Cristo Jesús hacia el futuro. También nos obliga a pensar en el caso de Abraham. Es que recordemos que en Abraham fueron ellos electos, los israelitas, fueron elegidos. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Y recuerden que al que quiere endurecer, pues lo endurece. Pero el asunto de la elección ya nos quedó muy claro. Allí entonces en Abraham, como ya nos lo expresó en el capítulo 4 de la misma carta a los romanos, los israelitas fueron ordenados para salvación y santificación. Así que Pablo acá no solo se está refiriendo a las primicias, de los que pensemos, por ejemplo, que hace 2000 años como judíos sí creyeron en Cristo Jesús, sino también a la masa restante, refiriéndose a aquellos que en un futuro vendrán a Cristo Jesús, reconociendo entonces en él al Mesías. Es que los israelitas, desde los mismos patriarcas, han sido llamados. Esto es algo, repito, que los creyentes gentiles debemos entender, para que la soberbia no nos vaya a picar el orgullo. Al contemplar la defección, entendiendo la defección como la pérdida, que los israelitas que no creyeron sufrieron y que gracias a ella entonces nosotros en Cristo Jesús fuimos incluidos. Así es. Entonces, Pablo nos dice en el 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y ahora nos va a hablar más profundo aún. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La comparación ahora es que Israel es un árbol. Los patriarcas, en este caso, vienen siendo las raíces. Y los israelitas, como individuos, son cada uno de ellos las ramas. Por eso Pablo, al explicarnos a los gentiles, dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dando a entender que así como los patriarcas fueron apartados para Dios, entonces los israelitas individuales también lo son, apartados para Dios, porque cuando dice que si la raíz es santa, recordemos que la palabra santa es apartado para. Eso quiere decir entonces que los israelitas también lo son, o sea, son santos, apartados para Dios, por estar unidos al tronco que la raíz alimenta, porque recordemos que en los patriarcas ellos fueron elegidos. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, Pablo arremete en el versículo 17 contra nuestra ignorancia. Cuando dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está refiriéndose a los israelitas que no creyeron. De hecho, observemos que es Dios el que endurece, eso ya lo sabemos. Es que Dios es el que poda su árbol a su arbitrio, al fin y al cabo ese árbol es de él. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, qué simples somos los gentiles, ¿cierto? Y tú siendo olivo silvestre, ahora Pablo se dirige al gentil que ha creído. ¿Qué significa olivo silvestre? Que no éramos pueblo, que no teníamos patriarca, que no teníamos ley, que no teníamos tribus, que no teníamos tabernáculos, que no teníamos rituales levíticos para celebrar, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor dicho,
nada es mucho comparado con lo que nosotros éramos. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. ¡Qué inmenso acto de misericordia de parte de Dios! En lugar de aquellos que sí tenían derecho por la elección, hemos sido injertados aquellos que no teníamos ningún derecho, cuando las ramas fueron desgajadas, las originales del olivo. Y además de ser injertados, Pablo dice, y ha sido hecho participante. Es que esta palabra hecho es fuerte, porque es que nosotros no éramos hechos para esto de participar, pero ahora sí hemos sido hechos en Cristo Jesús para participar de lo que antes no éramos participantes. Vuélvalo a escuchar y verá que se entiende. Es que en Cristo Jesús, de verdad, a nosotros se nos apareció el premio de premios. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es que fuimos incrustados, los gentiles, del olivo silvestre, en los mismos patriarcas. Y ahora somos ramas del tronco. Y al ser injertados en ese tronco, a pesar de haber sido arrancados de lo más silvestre de lo silvestre, la savia original nos ha alcanzado, porque ahora somos ramas. Por eso él dice, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, como consecuencia, Pablo le dice a los gentiles, no te jactes contra las ramas. Se dirige entonces Pablo al creyente gentil jactancioso, que no falta, que se burla de los israelitas desgajados por su incredulidad, pero gentil que no comprende el acto profundo de misericordia que sobre él ha venido a causa de haber sido desgajados aquellos. Uy, Dios, deberíamos temblar ante esto. Por eso Pablo dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, es decir, pero si el gentil creyente insiste en jactarse, porque no falta el que lo haga, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Es que es ridículo siquiera pensar que somos el sustento de los patriarcas, nosotros los gentiles. Por favor. Sin embargo, no falta el que lo haga. Es que es la raíz la que nos sustenta a nosotros. Sí, la raíz judía. Los gentiles solo somos un injerto silvestre. Esto es duro para el ego. Y en el 19 Pablo completa, pues las ramas dirás. Es que Pablo, de todas formas, como apóstol a los gentiles, quiere dejar bien claro lo débil del argumento del gentil jactancioso. ¿Sí? Aquel gentil que dice, no, pues yo debo ser muy importante para que hayan desgajado las ramas originales y a mí, que soy olivo silvestre, me peguen al tronco del olivo original. Qué fuerte esto. Entonces Pablo desarrolla esa falacia, mire y verá. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es que más infantil no puede ser esta premisa, como te digo. Pero pensémosla. Bien. De todas formas, en el versículo 20, ese bien nos da a entender el tono paternal y comprensivo del apóstol para aquellos gentiles ignorantes, jactanciosos, que se creen algo sin serlo. Bien, dice Pablo en el 20, por su incredulidad fueron desgajadas. Es decir, los israelitas al no creer fueron dejados por fuera, por no aceptar que en Jesús Dios ha depositado su gracia.
por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Es que es por la fidelidad de Dios que nosotros los gentiles permanecemos en Él. Porque gracias a que Él nos permitió creer, ahora descansamos en las obras de Jesús. Es gracias a Él que tenemos reconciliación con Dios. Es pura gracia, nada más. Por eso Pablo dice, pero tú por la fe estás en pie. Y entonces advierte, no te ensoberbezcas, sino teme. Es decir, deja gentil de lado la petulancia que no tiene ningún fundamento, es que si lo tuviera. Por el contrario, en vez de ensoberbecernos, Él nos invita a temer. Es decir, mejor arrodíllate y dale gracias a Dios por su infinita misericordia. No te compares, gentil, con los judíos como tal, porque es que no tienes comparación. Y entonces remata Pablo diciendo, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pablo deja muy claro quién es el que tiene el control, nuestro divino alfarero. Por eso él dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, a los israelitas por no haber creído, son las ramas naturales originales de ese olivo, a ti tampoco te perdonará. Es decir, se está dirigiendo a los gentiles creyentes, recordándoles que es que Dios no hace acepción de personas y que si no permanecemos en una actitud de gratitud, creyendo y en la fe a la cual hemos sido llamados, tampoco tenemos perdón, así como no lo tuvieron aquellos. Mira pues, dice el versículo 22, presten atención, parpadeen pues. Miren pues, mira pues, mejor porque nos está tuteando, la bondad y la severidad de Dios. Entendamos la bondad acá al injertarnos siendo rama silvestre en su propósito eterno, que es ser familia de Él. No nos podemos olvidar del 8:28 de esta carta. Y a la vez la severidad al desgajar a aquellos israelitas que no creyeron. Y esta bondad y esta severidad es de Dios. Recordemos, Él tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Él no se está justificando ni dándonos explicaciones como si tuviera que hacerlo. Simplemente nos está informando. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Fue severo porque no los perdonó. Y cayeron aquellos al no creer. Entonces Dios no los perdona. Pero entonces ahora dice que lo que Dios usó para con nosotros fue su bondad, pero la bondad para contigo. ¿Por qué? Porque nos ha permitido creer. Eso sí, Pablo advierte, si permaneces en esa bondad. Es decir, debemos perseverar en la fe que Dios nos ha permitido tener. Y sentencia, pues de otra manera, tú también serás cortado. Es decir, si no permaneces en esa bondad, que es la relación de fe con Dios que nosotros debemos tener, también serás cortado. Porque entonces la bondad se nos tornará en severidad, así como a aquellos se les aplicó, a nosotros también se nos aplicará. Y dice el versículo 23, y aún ellos, ahora Pablo retoma el argumento para los israelitas, si no permanecieren en incredulidad, es decir, si llegasen a creer en Jesús como Mesías, serán injertados. Qué lindo esto. Es decir, nuevamente recibidos. ¿Y cuál es la razón? La misma, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es que todo descansa en las manos de Dios. Porque solo Él desgaja, o solo Él injerta, o solo Él reinjerta. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y entonces mire cómo
nos deja bien claro lo que ya claro está. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, ese por qué nos va a dar más razones. Es decir, el gentil, para poder creer, fue desgajado del que por naturaleza es el olivo silvestre. Es decir, nos cortó del pueblo que no era pueblo. Olivo silvestre. Es otra forma de decirnos a los gentiles. Olivo silvestre. Qué lindo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, contra naturaleza tiene su razón. Porque es que no tenemos ninguna afinidad con el pueblo de Israel. Es más, esta clase de injerto es inusual, como veremos más adelante. Es decir, que del olivo silvestre se injerten ramas en el olivo original, en el buen olivo, como es acá enunciado por el apóstol Pablo. Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, es decir, en el pueblo de Dios. Esta cosa es maravillosa. Es que, permítame una notica acá, que me esculqué por allá en un libro. En horticultura, la rama cultivada, en este caso el buen olivo, el pueblo de Israel, es el que es injertado en el tronco silvestre para que siga dando buenos frutos. Pero nunca se hace lo opuesto. Mejor dicho, es como gastar la plática en lo que no se vale lo que el Señor hizo. Por eso Él dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, pues, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales? Cuando se refiere a estos es a los israelitas, y las ramas naturales se refiere a los israelitas, es decir, injertar ramas del buen olivo otra vez en el buen olivo. Por eso Él dice, ¿cuánto más estos que son ramas naturales, volverlos a colocar en el tronco genuino? Pues es mucho más fácil. Era más complicado lo de nosotros. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Es que habrá un tiempo, y es lo que quiere Pablo resaltar, en el que definitivamente los judíos se volverán a Cristo Jesús y serán admitidos en la asamblea de los santos. Hay una invitación intrínseca ahí que Pablo nos deja a los gentiles. La expresa muy bien un hombre llamado Goppelt, un pensador cristiano. Abro comillas. Él dijo lo siguiente: los gentiles creyentes no están en fe a menos que confiesen que la gracia de Dios que los salvó a ellos puede también salvar a los que están perdidos más desesperadamente. Y por lo tanto, sobre todo, entre esos perdidos, a las ramas desgajadas del pueblo del viejo pacto. Los gentiles entonces estarán en fe solo si hay un anhelo en su corazón de que Israel también sea salvo. ¡Wow! Esto me invita entonces a que en mis clamores esa también sea una petición para que la voluntad de Dios se cumpla. Por lo menos plegar mis oraciones a lo que Dios quiere. Entonces, creo que tenemos suficiente para reflexionar, amados creyentes gentiles, con respecto a los que son ramas originales del buen olivo, a los judíos. En nuestras oraciones deben estar incluidos, indudablemente. Y entonces, toda jactancia queda eliminada, pues, del corazón del buen creyente. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Qué misericordia la tuya.
Amado Señor Jesús, a ti se da toda la honra. Gracias, Señor Jesús, por injertarnos contra naturaleza. Y amado Espíritu Santo, a ti se da todo el honor por esta convicción tan impresionante con la cual marcas nuestros corazones al permitirnos renovar entendimiento con tu santa palabra. A los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.